Muy buenas para todos los que en este momento están en este ministerio de Vida TV, el ministerio que hace la expansión del mensaje del Señor a las naciones, el Evangelio del Señor Jesús, en el marco de este ministerio que está con su servidor, Tiempo de Paz, con el pastor Luis Sandoval. Bienvenidos ustedes y yo en este momento haciendo un feedback. Este servidor es el emisor y ustedes los receptores allá recibiendo la bendición. En este momento vamos a insertar un tema que corresponde al llamado de Dios. Recuerde que el llamado de Dios se corresponde, número 1, nos llamó de afuera. Número 2, nos preparó y nos prepara adentro. Y número 3, nos envía con el objetivo divino a seguir trayendo gente de afuera para prepararla adentro y en ese orden de ideas seguirlas enviando. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por tanto, id. Es un imperativo que aparece en las Sagradas Escrituras para los que nos hemos preparado, los que son llamados y se preparan y después son enviados para cumplir el ministerio que corresponde al ejecútese a la obra práctica del llamado de Dios. Pero ¿qué se necesita para atender al llamado de Dios? Las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros de dos hombres que eran panas, por decirlo así, muy amigos. La Biblia dice que Moisés envió 12 espías. 10 trajeron un reporte sumamente negativo, totalmente carente de fe. Recuerde que la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y 2 trajeron un informe totalmente lleno de optimismo, de fe, de dependencia del Señor, de reto. Las cosas de Dios siempre serán por fe. La palabra del Señor nos dice, por fe andamos, no por vista. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Note esa expresión. ¿Qué nos hace como resultado tener la fe? Vivir. Vivirá. Es decir, nuestros días, independientemente de que sean contados en la voluntad de Dios, Dios nos dice en su palabra, en su extracto, que vivamos, que disfrutemos la vida. Pero estos dos hombres, dice la palabra de Dios, que son los siguientes: Caleb y Josué. Cuando fueron a Jericó, trajeron ese reporte hermoso donde Moisés los había enviado para reconocer la tierra prometida. Dice la palabra de Dios en Números, el capítulo 14, el versículo 24 así: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Noten lo que primero dice Dios: mi siervo Caleb. Era un líder, pero más que líder, era un líder servidor. Hoy en día hay muchos líderes, pero pocos líderes servidores. Porque el que no nace para servir, no sirve para vivir. Mi siervo Caleb. Caleb significa hombre de reto, hombre de pasión, hombre de visión y misión, hombre de obediencia a la voz que es totalmente global en el mundo y en el universo, la voz de Dios. Eso es lo que significa el nombre Caleb. Pero ¿qué dice Dios de Caleb, su siervo? Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu. Un espíritu diferente a los 10 que trajeron un reporte totalmente tóxico. Un espíritu diferente porque Caleb
sabía en quién había creído. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Qué bonito, ¿no? Los siervos del Señor hoy en día, en relación a ese llamado que Dios nos ha hecho, debemos estar centrados con un espíritu diferente, donde la fusión del Espíritu de Dios se mueve en nosotros para ir, para hacerle caso a Dios, para cumplir sus misiones, para llevar la palabra de Dios que corre y no regresa vacía. ¿Cómo está tu espíritu? Noten que aquí la palabra espíritu no está en mayúscula, no se refiere al espíritu de Dios, sino al espíritu humano, un espíritu diferente. No estamos en este mundo para perder la fe. Muchos siervos han claudicado en su fe, en su corazón, están tristes, están en su ser como que están desesperanzados. No, Dios nos llama a tener un espíritu diferente y dice la palabra que le dijo mi siervo Caleb. ¿Cómo nos llama el Señor hoy en día? Nos debe llamar sus siervos al servicio de la obra del Señor. Gloria a Dios por su ministerio, gloria a Dios por su llamado, gloria a Dios por mi llamado, gloria a Dios porque en el ejecútese de la práctica del ministerio que el Señor nos ha dado, nos ha llamado a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús, a quien servimos y a quien damos el honor por los siglos de los siglos. Amén. Ahora aquí dice la palabra de Dios, pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Por qué hubo en él otro espíritu? Porque decidió ir en pos de Dios. Hay muchos siervos que van en pos de sus propios intereses, pero pocos siervos van en pos de los intereses de Dios. La palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo, el capítulo 4, que en los posteriores tiempos vendrán hombres amadores, oiga, de sí mismos. Pero el siervo Caleb iba en pos de lo que Dios quería. ¿Cómo está el ejecútese del cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros como siervos de Dios? Dice la palabra de Dios que decidió ir en pos de mí, pero hubo también un resultado. Yo le meteré en la tierra donde entró. Es decir, el servidor del Señor con un espíritu diferente es aquel que goza de servirle a Dios, pero también disfruta de los bienes y las bendiciones que Dios le da. Dios nos da a nosotros la bendición de tener una casa, de tener un carro, pero no en un extremo que es totalmente desequilibrado, no de nuestros propios intereses, sino del interés totalmente de Dios. ¿Sabe cuál es el interés de Dios en su objetivo? Dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Número 1, amar al mundo. Número 2, presentar a Jesús como único y suficiente y Señor de la vida. Número 3, que el hombre tenga como resultado el que cuando cierre sus ojos en este mundo pueda estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero dice aquí la última parte, que le dará la tierra donde entre, es decir, le dará bendición. Y la última parte dice, y a su descendencia la tendrá por posesión. ¿Cuál es la descendencia suya y mi descendencia? Primera descendencia, primera generación. Este servidor juntamente con mi esposa. Segunda generación, mis hijos. Tercera generación, mis nietos. Cuarta generación, mis bisnietos. Y de ahí para adelante dice la palabra que incluso Dios nos bendice hasta 1000 generaciones. Dijo Jesús en sus palabras cuando Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo. Y el Señor le dijo, no hay quien haya dejado esto, aquello, lo otro, que no reciba 100 veces en esta tierra y después la vida eterna. Yo como ministro del Señor, yo creo que no he llegado a un 20%
de lo que Dios me ha remunerado en base a seguir su llamado y ser un siervo del Señor. Con todo y eso me faltaría un 80%, pero ahí para adelante el Señor me lo va dando poco a poco. Y una de las cosas más bonitas que Dios me ha dado es vivir, disfrutar, reírme, gozarme en la presencia del Señor y estar contento de que tengo un Dios todopoderoso que me sustenta. ¿Cómo te encuentras, ministro del Señor, en ese llamado que Dios te ha hecho? Vamos, en el nombre de Jesús, no pierda la esperanza, no pierda el norte, no pierda los objetivos. Levántase y busquemos siguiéndole, sirviendo al Padre de las Luces, nuestro Señor. El Ministerio Vida TV, en el marco del Ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el Pastor Luis Sandoval, nos dice que Dios quiere que todos y cada uno seamos de un espíritu diferente. El Señor me los bendiga.